Bueno, buenas tardes a todas y vamos a empezar con la grabación del ejercicio número 2. ¿Listo? Del ejercicio número 2 de la actividad 7. ¿Vale? Entonces, en este caso, como ustedes pueden notar, yo tengo una serie de formaticos acá que quiero coger y quiero convertir que todo me quede tal cual de un solo formato. ¿Listo? Entonces hay una serie de fechas que están mal escritas, hay unos numeritos que tienen un formato, hay otros que no tienen formato y por ejemplo acá tenemos unos pequeños errorcitos en lo que tiene que ver con los clientes. No están bien escritos en algunos casos y eso, ¿vale? Entonces las fechas también acá, por ejemplo, hay unos números que tienen unos espacios que efectivamente hay que coger y eliminar. Entonces para esto vamos a utilizar lo que aprendimos en la formación de hoy, que es lo que tiene que ver con la parte de reemplazar y obviamente también la parte de configurar las celdas para lo que tiene que ver con los formatos. ¿Listo? Entonces vamos a aumentar un poquito acá para poder ver un poco más de cerca todo lo que les estoy mostrando. Entonces miren, entonces como primera medida entonces vamos a verificar la identificación de ellos. Entonces como ustedes pueden notar hay unas celdas que están separadas por puntos de miles y hay otras que no. Entonces lo primero que vamos a realizar es que vamos a seleccionar toda la columna para que todos los datos que aparezcan ahí, y de una vez si la persona tiene que tener más información aquí debajito, entonces le ponemos el formato de inmediato. Y vamos a venir acá entonces en este espacio de general y vamos a buscar el formato de número. Nos aparecerá lo que tiene que ver con esta ventanita, y en la ventanita entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle acá número y vamos a utilizar que nos aparezca todos con separador de miles. Entonces así la apariencia de ahora en adelante de todas nuestras identificaciones serán con puntuación. Igual de todas maneras es solamente un formato, no quiere decir que yo le haya escrito los puntos, sino que simplemente lo que aparece es que acá lo podemos notar. Mire, por ejemplo, selecciono este y mire, está el número sin puntos, pero el formato que se muestra es con puntos para que pueda tener un mejor formato a la hora de la vista en cuanto a las celdas de Excel. Ahora me aparecen estos formaticos así, C.C o TI. Entonces ¿qué voy a hacer con él? Entonces acá en este caso lo que voy a hacer es que voy a cambiarlos también. ¿Cómo los voy a cambiar en este caso? Voy a disminuir un momentico. ¿Cómo los voy a cambiar? Lo que voy a hacer es que voy a generar un reemplazar. Acá vengo a la función de buscar, reemplazar, y entonces vamos a realizar los reemplazos. Y entonces vamos a borrar lo que haya. Y en este caso vamos a coger, seleccionamos todo y vamos a buscar y luego a reemplazar, ¿vale? Entonces miren, vamos a reemplazar que en vez de que nos aparezca C.C, que nos aparezca solamente CC. ¿Listo? O cédula de ciudadanía o el formato que ustedes deseen. En este caso ustedes son libres para realizarlo, pero pues obviamente todos tienen que quedar en el mismo tipo de formato. Entonces simplemente lo que venimos y hacemos acá, por ejemplo para el caso mío lo voy a dejar como CC. Entonces coloco C.C, perdón, C.C y luego coloco CC. ¿Listo? Eso es una forma de reemplazarlo, porque lo otro que yo puedo hacer es que si lo que yo quiero eliminar son los puntos, lo que puedo pedirle a Excel es que me encuentre los puntos y me los reemplace con nada. Hay dos formas de realizarlo. Entonces ven, entonces cualquiera de esas dos puede ser. Les voy a mostrar las dos igual de todas maneras para que ustedes la tengan clara. ¿Listo? Por ejemplo, puedo hacer este reemplazo y luego tendría que hacer el de T.I. ¿Listo? Entonces, y lo reemplazo a todos de inmediato, entonces automáticamente, mire, ya se transformaron aquí, como podemos notar, se dice que hizo 21 reemplazos y mire, todos los puntos que estaban en medio del CC automáticamente desaparecieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hice el cambio. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Solamente los de TI. Entonces, T.I. y los voy a reemplazar obviamente con TI. ¿Listo? Y realizo los reemplazos respectivos y mire, ya se desaparecieron los puntos, o se reemplazó más bien el texto de T.I por TI. ¿Listo? Entonces eso es una forma. La otra forma, que era la que yo quería mostrarles antecitos, otra que les expliqué, entonces mire, voy a volverme 2 pasos atrás para como si no hubiéramos hecho nada, ¿vale? Entonces mire, lo otro que yo puedo hacer es que como el ejercicio da la casualidad de que preciso son solamente puntos lo que hay que cambiar, entonces yo lo puedo modificar de esta manera. Mire, perdón, voy a borrar todo acá. Entonces el que quiero que desaparezca es el punto. Entonces mire,
que donde haya un punto se reemplace con ¿qué? Con nada. No estoy dejando nada, simplemente borré todos los espacios que hubiese, verifiqué eso y entonces acá ahora le voy a reemplazar. Reemplazo punto con ¿qué? Con nada. Y mire, automáticamente como era un, digámoslo así, era un factor común en todos, que era solamente el punto, entonces simplemente de una vez se realizaron los cambios de inmediato. ¿Ven? Entonces simplemente ¿qué hice? Suprimí el punto, lo eliminé. Sé que son dos formas totalmente diferentes, depende de cómo nosotros analicemos lo que vamos a realizar, así mismo podemos realizarlo de una forma más fácil. No tuve que hacerlo dos veces, aunque es totalmente válido, ¿no? Pero entonces no tuve que hacerlo dos veces. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces continúo, ¿vale? Acá este ejercicio es muy parecido a lo que veníamos mirando antes. Mire, por ejemplo, estos dos son números, entonces ¿qué es lo que hay que primero hacer? Hay que coger y hay que colocarle una fecha. ¿Sí? En este caso, entonces lo que hay que hacer, entonces coloquémosle un formatico de fecha para todos, para que primero que todo el número se desaparezca y aparezca como fecha corta. Cuando hago esto, de una vez identifico que los formatos de las fechas están mal hechos, entonces hay que modificarlos. ¿Listo? Hay que modificarlos. ¿Por qué razón? Porque recuerde que el espacio de espacio nos genera el error. Entonces acá yo qué hago, entonces coloco lo mismo entonces que hicimos en el ejercicio durante la clase anterior. Entonces espacio de espacio de espacio, y luego lo voy a reemplazar con ¿qué? Con un espacio, y le digo que lo reemplace a todos y mire lo que él hace. ¿Sí? Automáticamente me está generando la corrección, vea. ¿Sí? De todos, casi todos. Pero en este caso, mire, hay uno es que 33 de mayo, 34 de mayo, habría que verificar y manualmente modificarlo. Entonces, a los últimos días del mes, por favor, colocarlo así a los últimos días del mes. ¿Listo? Ahora, aquí hay otras cositas más que hay que reemplazar. Por ejemplo, si ustedes notan, aquí hay unos números y aquí aparecen con espacio los números. Hay que borrar los espacios. ¿Cómo borro los espacios? Entonces simplemente lo que coloco o lo que hago es que selecciono, ¿cierto? Genero el espacio y luego a la parte de abajo borro para que no tenga ningún espacio. Entonces lo que hago es que donde él encuentre un espacio los va a eliminar. Y mire, hizo todos los reemplazos que se tenían que hacer. Y aquí mismo tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Y básicamente ese sería como el cambio que hay que realizar en todos. ¿Listo? También aparece vendedores, que hay que realizarle los cambios respectivos. ¿Sí? Hay que ponerle los puntos acá, todo esto acá. Si hay algún error en todo esto, entonces hay que verificarlo y cambiarlo, ¿vale? Y entonces ese sería como el ejercicio 2 del punto de la actividad número 7, ¿vale? Entonces no lo voy a guardar porque se los voy a enviar. ¿Listo? Eso en cuanto a eso. Ahora viene el punto 8. Voy a abrir el punto 8. Actividad número 8. Excel, actividad 8. Entonces vengo acá, entonces simplemente tengo el PDF, que ya lo tengo por acá abierto, ¿cierto? Y el ejercicio práctico 8. Entonces, ¿por qué razón necesito el ejercicio práctico 8? Porque es que el primer punto me dice lo siguiente, mire. Abrir el libro de Excel nombrado como EjerPrac 8. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el EjerPrac 8? Pues mírelo. Ese ustedes también lo van a tener en su correito. Entonces hay que abrirlo. Entonces, primer punto solucionado. ¿Listo? Voy a ponerlo acá un poquito más chiquillo para que ustedes lo puedan notar y poderlo leer acá. ¿Listo? EjerPrac 8 y lo tengo acá abierto. Miren. Entonces, esto es lo que ustedes van a recibir allá. Pero un poquito más grande para que lo noten mejor. Y luego entonces les dice acá, listo, que lo abra. Y ahí está abierto, miren. Luego dice, insertar como título en la misma, en la primera línea, ¿cierto? O sea, entonces hay que insertar un título por acá. El siguiente texto. Entonces, primero que todo, insertemos, ¿no? Entonces, clic derecho sobre la celda. Y, perdón, sobre el título de la fila, perdón. O sobre la columna, dependiendo de lo que le pidan. Entonces, en este caso, clic derecho y le vamos a dar insertar. Y automáticamente baja todo. Y tengo la posibilidad para poder insertar acá en este espacio. Y entonces nos dice lo siguiente,
el siguiente texto, empresa El Trébol. Entonces digito, lo voy a digitar, empresa El Trébol S.A. Punto. Listo, mira. ¿Sí? Y luego me dice lo siguiente, que a ese texto que coloqué ahí tengo que ponerle tipo de fuente, comic, 18 puntos. Entonces vengo, tipo de fuente, ¿cierto? Voy hasta la C, busco la C. ¿Dónde está comic? Comic, creo que lo pasé, míralo, acá está. Comic, que sea de color rojo, ¿cierto? Y que sea de 18 puntos. Mira, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Segundo punto, listo. Tercer punto, realizar las siguientes mejoras al aspecto de dicha planilla. ¿Cuál es? Entonces, que coja los títulos, aplicar a los títulos de la de las columnas, ¿cierto? Entonces, a estos que están acá son los títulos de columna o los famosos rótulos. Un tipo de letra Couriel de 12 puntos. Si no la encuentra de pronto por su versión, busque una similar y que sea de color azul, centrar los títulos, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a coger, entonces vamos a hacer eso, entonces seleccionamos todos, venimos acá, buscamos el tipo de letra Couriel New, puede ser, o si hay uno que sea solamente Couriel. Entonces miren, no, en este caso para mi versión me aparece Couriel New. ¿Listo? Entonces si ve que por eso dice que uno parecido. Entonces si lo encuentra como solo Couriel o si lo encuentra como Couriel New, como me pasó a mí, cualquiera de los dos es totalmente válido. ¿Listo? Y luego dice que tamaño 12, ¿cierto? Y que le coloque de color azul. Que le coloque de color azul. Puede ser este o hay gamas, ¿no? Si quieren este o este también es un color azul. Bájale este fuertecito. ¿Listo? Y que además de eso que lo utilice como fuente, como alineación centrado. Ahí vamos. ¿Sí? Listo. B. Aplicarle bordes y sombreados para la presentación de la plantilla. Entonces hay que coger y hay que ponerle bordes y sombreados. Entonces selecciono todo. Vengo acá y coloco los bordes y los sombreados. Le voy a colocar todos los bordes y todos los sombreados. ¿Sí? Y ya entonces se va acomodando mejor, ¿cierto? ¿Qué más? Listo. Ahora, aplicar al formato de la fecha de los datos de FN el siguiente formato. Entonces, ejemplo, día, mes, año, pero separado como con guión. Entonces selecciono la fecha de nacimiento y vengo acá en el espacio de número, ¿cierto? Y voy a buscar que sean separados por fecha, pero que sean separados por guiones. Listo, mire, aceptar. Y ahí ya se me transformó. Y ahí ya estoy viendo las fechas. ¿Sí? Vamos teniendo dudas, preguntas. ¿Es algo de lo que no les haya explicado? No creo. Todo se los he explicado ahí en todo este tiempo, ¿vale? Y luego pues obviamente entonces comienzan a pedirnos otras cositas más. Por ejemplo, al final de la columna sueldo totalizar los valores y perdón, al final de la columna sueldo, o sea acá abajito, ¿cierto? Totalizar los valores y en una celda libre, en una celda más libre calcular el promedio. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces hay que totalizar por acá y luego una celda más abajito hay que coger y aparecer y necesitamos que aparezca lo demás, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí entonces total, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a realizar la suma. Igual suma, perdón, suma y seleccionamos todo el contenido. ¿Listo? Y ahí estaría el primero, ¿cierto? Y luego dice que una celda más abajo haga el promedio. Y entonces igual promedio. Y mire, ahí está. El sueldo promedio de las personas y el sueldo total de la nómina. ¿Ven? Entonces luego dice cambiar de orden las columnas de nombre y apellido por apellido y nombre. Entonces mire, vamos a hacer esto entonces así un poquito más fácil. Entonces mire, vamos a insertar una celda acá,
insertar una columna. Y entonces mire lo que vamos a realizar ahora. Dice que primero cambiar de nombre a apellido por apellido y nombre. Entonces selecciono esta partecita y mire lo que hago, muevo, ¿sí? Y ahora cojo los apellidos y también los muevo, mire. Y luego cojo esta y la elimino. Ay, no era insertar, era eliminar, perdón. Eliminar. Y elimino la otra que se agregó también. Y mire, ya tenemos entonces como ellos dicen, entonces para poder tener entonces el espacio ahí. Y luego dice, al final de esta plantilla, ¿cierto? En una columna rotulada como premio, calcular el 5% del sueldo para cada uno de los empleados. Posteriormente, copiar este formato de los datos en la columna sueldo. ¿Listo? Entonces vamos a realizarlo. Entonces simplemente acá vamos a colocar entonces premio. ¿Listo? Entonces la palabra premio. ¿Listo? Ah, por acá me salté algo. En la D, perdón, en la de aplicar el número, aplicar el formato de la celda número de la columna sueldo con separador de miles y 2 posiciones decimales. Entonces mire, esto se me está olvidando acá. A estos señores había que hacerles esto. Venir a número, perdón, antes de que se me olvide. Le colocamos acá, venimos al espacio de número, le colocamos 2 separadores y usar puntos, separador de miles. ¿Sí? Donde no sea por el premio, no me acuerdo de eso. ¿Sí? Y aquí entonces dice que calcular el 5%. Entonces igual, ¿por cuánto? Por 5%. Y listo. Entonces simplemente lo que hago luego es que utilizo la referencia. Y luego entonces acá simplemente lo que yo puedo hacer es coger esto que está acá y tengo que pegarle el mismo formatico. Puedo hacerlo así, ¿cierto? Y luego venir a decirle acá en número, ¿cierto? Número, usar separadores de miles y listo. O lo otro que yo podría hacer, también aquí les explico otro truquito, es que, por ejemplo, yo lo tengo así en este caso. Entonces yo lo que puedo hacer es que selecciono esta columna y jalo desde la esquina hacia la derecha. Obviamente se me va a copiar, pero entonces aquí en la esquinita, pero ya les muestro con la lupita. Cuando yo haga eso, aquí en la esquinita, mire lo que va a pasar. Tengo esta opción. Entonces yo acá vengo y le digo rellenar formato solo, ¿sí? Y entonces él me vuelve otra vez a lo que tenía antes, mire, tal cual como está, y no tengo que ir y repetir el formato, sino que simplemente él copia el formato que está acá y ya. Listo, para que de pronto es otra ayudita y de pronto otro trucazo. Listo, entonces luego dice que por acá dice lo siguiente, dice nombrar la hoja 1 como empleados. Entonces nombro la hoja 1, ¿cierto? Como empleados. Que ese ya lo hicimos, que es cambiar nombre, ¿no? Lo modificamos por ahí. Y eliminar, si tiene más hojas de texto, eliminarlas todas y dejarlo así solito. Y luego entonces dice guardar el libro de TAR con su nombre personal, ejemplo Juan, Camilo, Lady, en una carpeta. En este caso yo doy un ejemplo de que ejercicios Excel, por si de pronto usted la quiere ordenar así. Si no existe la carpeta en el directorio o en el escritorio, donde sea, entonces por favor créela para que tenga como un orden de dónde va a guardar las cosas. ¿Listo? Luego dice que abra de nuevo ese libro que usted guardó. ¿Listo? Entonces básicamente usted vuelve y queda en este punto, porque usted lo cerró, guardó y volvió y le quedó así. ¿Listo? Entonces, y luego dice que seleccione, ¿listo? Seleccionar las columnas de datos de forma intercalada. ¿Listo? En este caso intercalada, y aplíqueles relleno gris y color de fuente azul. Entonces intercaladas, entonces una sí, otra no, una sí, otra no. Entonces usted tiene las columnas, ¿no? Entonces listo, entonces usted llega, coge la columna, luego control, coge la otra columna, perdón que no la seleccioné bien, coge la columna, control, coge la otra columna, coge la otra columna, mire, las intercala ahí de forma intercalada y aplicarles color de relleno gris y fuente de color azul. Entonces mire, relleno de un color gris, este puede ser, y fuente de color azul. Vamos a ponerle este y listo, mire,
así quedó. Luego dice, al final de la hoja de este libro, en este libro, agregue una nueva hoja. ¿Listo? Nombrada como liquidación. Dicha hoja, solo, en dicha hoja, perdón, en dicha hoja copiar solo las columnas apellido y sueldo de los empleados. ¿Listo? Entonces aquí. En dicha hoja la nombramos como empleados, ¿no? Empleados no, perdón. Ay, fue machica, se me fue. Liquidación. Y luego dice que coja las columnas, en dicha hoja copiar las columnas apellido y sueldo de los empleados. Entonces mire, apellido, cierto, selecciono la columna, oprimo control y el sueldo y seleccioné las dos columnas, ¿sí? Y le doy, ya puede hacer clic derecho y le doy copiar, vengo acá y le doy copiar, o también puedo utilizar la forma de darle control C y es copiar. Listo, mire, ¿sí? Esto me está indicando de que están seleccionadas para copiar, ¿sí? Y vengo acá en liquidación y simplemente lo que hago es que me posiciono en una celda y le digo control V y mire, ahí me trajo todos los daticos. Lo voy a aumentar un poquito el zoom para que lo veamos. Listo, están todos los daticos que teníamos en la anterior celda. Listo, por acá entonces dice liquidación dicha hoja, copiar las columnas. Está en dos celdas libres de la hoja, obtener el mayor y el menor, ¿sí? Entonces usted por acá coloca mayor, menor, y aquí obtiene el mayor y obtiene el menor. Acuerde que con máximo y con mínimo, ahí no hay ningún inconveniente en eso ya. Y luego dice que realizar, ir al resumen, o sea acá en el archivo, y luego que posteriormente guardar, o sea es el mismo, entonces como personal 2 bajo la misma carpeta. Entonces al final entonces usted va a tener dos archivos, uno que es el nombre de ustedes, ¿cierto? Con el nombre personal de ustedes, entonces Camilo, Lady, no sé qué, y ahora ustedes van a tener otro con unas modificaciones hechas que se llama personal 2. ¿Listo? Entonces espero les quede claro para que ustedes no vayan a tener inconvenientes. De igual manera, si tienen algún inconveniente o algo, ustedes me pueden preguntar. Este videito se nos fue algo larguito, de 22 minuticos. Vamos a ver si lo podemos subir hacia YouTube, ¿vale?